Ángel Maita. Gracias, señora presidenta encargada de la Asamblea Nacional, colegas asambleístas, pueblo ecuatoriano, muy buenas noches. Con la publicación en el registro oficial del Decreto Ley para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19, efectuado el pasado 29 de noviembre del 2021, el gobierno nacional se ha burlado nuevamente del pueblo ecuatoriano. Para evitar esta burla, varios legisladores hemos presentado el proyecto derogatorio que hoy se debate, simplemente porque no podemos tolerar que la mayoría de ecuatorianos asumamos el peso de la crisis, mientras un pequeño grupo de afortunados que tienen el capital suficiente para operar en mercados bursátiles y realizar actos societarios millonarios siguen engordando sus obesas chequeras. Colegas legisladores, desde el presidente envió este proyecto a la Asamblea Nacional, vengo alertando al país de su contenido inhumano, que piensa solo en las élites y no piensa en la salud, educación o seguridad del pueblo. Recuerden de este decreto ley, dice buscar la sostenibilidad fiscal tras la pandemia. Es decir, en virtud del artículo 285 de la Constitución, este decreto ley debería establecer impuestos para financiar servicios, inversión, bienes públicos e incentivar la inversión. Sin embargo, solo por citar un ejemplo del cinismo que el gobierno debe manifestar, que este decreto ley posee una disposición transitoria séptima que dispone que todos los ingresos obtenidos no sean considerados ingresos permanentes para el Estado. Es decir, la plata que los ecuatorianos pagamos por este decreto ley no tiene como destino obligatorio nuestra salud, nuestra educación o nuestra seguridad. Aquí se abrió un portón para que Guillermo Lasso pague la deuda externa a sus compadres. ¿Le parece justo, compañeros y compañeras? ¿Les parece responsable? ¿Qué padre de familia que tiene a su hijo en el hospital prefiere pagar la deuda de un banco y dejar sin medicina a su hijo? Así pues, de inhumano es este decreto de ley. Mientras nos matan en las esquinas, mientras no tenemos medicina en los hospitales, sí tenemos una ley que, lejos de mejorar la vida de los ecuatorianos, después de la pandemia, nos condena a seguir siendo serviles para un minúsculo, el 2% que acumula la riqueza del país. Ecuatorianos, vivimos en un régimen neoliberal que no piensa en los derechos de los trabajadores, ni de los campesinos, ni de los obreros, ni de los comerciantes ambulantes, y menos aún en aquel 4% de ecuatorianos que vergonzosamente vive sin ingreso de ningún tipo. Sepan, ecuatorianos, que según el coeficiente Gini, después de la pandemia, nos convertimos en el tercer país
con más desigualdad en la región. Por ende, es ilógico que sigamos teniendo una ley que no busca la equidad, pero sí permite que los ricos se enriquezcan más. Vengo combatiendo contra esta ley neoliberal desde que fue enviada a la Asamblea Nacional. Estuve presente en la Comisión de Desarrollo Económico, denunciando su contenido neoliberal. El 3 de diciembre de 2021, 4 días después de la publicación de este decreto ley en el registro oficial, presenté este proyecto derogatorio que es totalmente procedente, a pesar de los criterios sesgados de ciertos abogados que actúan como sicarios del derecho, bajo financiamiento de las élites del Ecuador. Ecuatorianos, en este caso, no hay que ser abogados, solo hay que leer el artículo 140 de la Constitución. Faculta a este Parlamento a aprobar la ley derogatorio que hoy debatimos. Sepan, ecuatorianos, que Guillermo Lasso ya no puede decir que este decreto ley es compatible con la Constitución. La Corte Constitucional ya estableció en sentencia que varios de sus artículos son inconstitucionales al resolver una acción de inconstitucionalidad que planteamos en conjunto con la CONAI. Sepan, ecuatorianos, que por compromiso con mi pueblo no descansaré hasta que este decreto ley injusto, neoliberal, sea expulsado del ordenamiento jurídico. La pandemia del COVID-19 demostró que a los gobiernos neoliberales como el de Lenín Moreno y el de Guillermo Lasso les importa más cuidar la billetera de unos cuantos privilegiados que la vida de los ecuatorianos. Recuerden que este gobierno ha actuado de forma tan inhumana ante la pandemia que nos quitó la vida de más de 35,000 ecuatorianos, que incluso nuestros trabajadores de la salud que arriesgaron su vida combatiendo al COVID-19 fueron privados a través del veto a la ley reformatoria de la ley humanitaria, que los merecidos puntos de acción afirmativa que este Parlamento les otorgó para garantizar su estabilidad laboral. Colegas legisladores, hoy tenemos una oportunidad histórica. Con nuestro voto debemos demostrar al pueblo ecuatoriano que nuestro compromiso es con las madres, con los padres que trabajan diariamente para educar y alimentar a sus hijos, y que no tenemos acuerdos con esos banqueros que compraron en pleno feriado bancario certificados de depósito reprogramables a precio de gallina robada, para seguir enriqueciéndose con su venta a costa de millones de ecuatorianos que tuvimos que emigrar para sostener nuestra economía. Como dijo Martin Luther King, I have a dream. Yo tengo un sueño de dar salud, educación y justicia social para todos los ecuatorianos. Yupachani, Yupachani. Gracias, estimados. Gracias, señora presidenta.